Bienvenidos, señoras y señores. Este año se cumple el tercer centenario de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, la mayor poetisa y pensadora que ha dado México al mundo. Mujer que encarnó a través de su vida y obra el amor por la sabiduría, el arte de las letras y una incansable búsqueda de la verdad. Pero ¿quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cómo llegó a convertirse en la mujer más admirada y controvertida de su época? ¿Y por qué recordamos hoy, a 3 siglos de su muerte, el caudal de ingenio y de letras que nos heredó? Durante la próxima hora, algunos de los más grandes expertos en la figura y la obra de esta incomparable artista nos remontarán al genio de su siglo, con sus costumbres, sus maneras y sobre todo las ideas del mundo novohispano en que vivió. Juana de Asbaje y Ramírez, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació aquí en la pequeña comunidad de San Miguel Nepantla, en el Estado de México, a orillas del volcán Popocatépetl, expresión náhuatl que significa cerro humeante. Vio la primera luz, dice en un poema, donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no viscos como en otras partes. Luz que llevó por dentro durante todos los días de su vida y que marcó su desarrollo artístico e intelectual. Entonces probablemente nació en el 51, como ella decía, pero no se puede saber. Se piensa que nació en el 48 por esa acta de nacimiento que se encontró. El acta de nacimiento, descubierta y difundida por el padre Salceda, señala la fecha de 1648. Yo todavía no estoy del todo convencida de que ese año se deba aceptar en vez del que nos había dado Diego Calleja, que fue el primer biógrafo de Sor Juana, cuya biografía apareció en la primera edición del tercer tomo de sus obras, con el título de Fama y Obras Póstumas. Y él decía que había nacido un domingo, creo que decía, 12 de noviembre de 1651. Entonces, pues claro, tenemos que pensar que fue la misma Sor Juana quien le dio esa fecha. Considero que es más plausible la fecha de 1648 porque nos permite comprender mejor la importante actividad cultural e intelectual de Sor Juana desde los días en que fue dama de la Virreina de Mancera. De modo que la producción literaria de Sor Juana en esta etapa juvenil parecería más explicable a partir de los 16, 17 años que a partir de los 13 o 14. Todo es posible, pero claro, eso ha dado motivo a que dijeran que Sor Juana se quitaba 3 años, entonces algunos críticos pues ya empezaron a decir, bueno, entonces ya no era tan niña prodigio. No le puedo decir exactamente porque hay muchas hipótesis, ¿no? El padre de Sor Juana es un hombre muy escurridizo, del que apenas sabemos nada. La madre de Sor Juana tuvo 2 grupos de hijos, 3 en cada caso. Las 3 primeras, 3 mujeres, Sor Juana y sus 2 hermanas, y después tuvo con otro compañero otro grupo de hijos que fueron 2 mujeres y un varón. La madre de Sor Juana era analfabeta. El abuelo de Sor Juana era un hombre bastante culto, que tenía una biblioteca, no sabemos de cuántos volúmenes, pero era un hombre culto, y sin embargo no hizo que su hija aprendiese a leer y a escribir. Sin embargo, la madre de Sor Juana, que firmó su testamento con una cruz porque no sabía leer ni escribir, mandó a sus hijas a aprender a leer y escribir, lo cual me parece extraordinario. La madre de Sor Juana fue una mujer excepcional, a pesar de su carácter o de su condición de iletrada. Una mujer fuerte, una mujer que se desempeñó no solo dirigiendo las labores de la hacienda
que estaba a su cargo, sino también la educación de sus hijos. Quien realmente puede haber influido más en la niñez de Sor Juana, por lo que se refiere a la formación intelectual de Juana Inés, es sin duda el abuelo, don Pedro, que en su casa de Panoayan tenía una pequeña biblioteca que sin duda fue el lugar donde Sor Juana empezó a descubrir el maravilloso mundo de la literatura y de la sabiduría. Yo me la imagino muy melancólica, por un lado, una mujer que asume su soledad, una mujer muy solitaria, una mujer que ha de haber vivido enormes tormentos desde la propia historia personal, la relación con el padre ausente, la presencia del padrastro, los tantos hermanos pues de distintos matrimonios, la relación con el abuelo, en fin, y de alguna manera esta sensación de ella de sentirse intrusa en todos lados. Sí, es muy probable que Sor Juana fuera muy, muy pequeña, como ella misma dice, apenas si sabía pronunciar bien las palabras, cuando empezó a aprender a leer y aprendió muy rápido también a escribir, y lo que ella dice también, las labores de manos que aprenden las mujeres, que son toda la cosa de bordados, de hacer deshilados, etcétera, ¿no? Y también, evidentemente, aprender a contar. Este impulso juvenil por la sabiduría no es solamente una anécdota que trate de colocar a Sor Juana de una manera ilusoria como ser excepcional. Ella misma, en la respuesta a Sor Filotea, cuenta clarísimamente cómo desde cuando le rayó la primera luz de la inteligencia se dedicó precisamente a las tareas de aprender, de leer, de estudiar. Esta etapa debe haber sido muy importante. Y hay otro momento que ella misma cuenta, cuando siendo muy pequeña iban sus hermanas a la escuela llamada Amiga, la escuela primaria llamada Amiga, y ella le dice a la maestra que su madre manda que se le enseñe a leer. Tendría entonces 3 o 4 años. La maestra no se lo creyó, pero le hizo gracia el ingenio de la chiquilla y en efecto la enseñó a leer y ella aprendió en poquísimas lecciones. Tanto como aprendió luego latín, siendo ya adolescente, en las 20 lecciones que le dio el maestro Martín de Olivas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el padre Diego Calleja, su primer biógrafo, dijo con toda claridad y que yo quisiera recordar aquí: a un intelecto tan bien dotado se da el cultivo, se dan los frutos a muy poco cultivo. Hace falta pocos esfuerzos para que un intelecto de esa brillantez y de esa calidad responda rápidamente a las incitaciones de la cultura y a los esfuerzos de su propio trabajo. Era tanto el amor de Juana por aprender que recuerda que muy pequeña aún dejó de comer queso, la golosina predilecta de los niños de entonces, pues se decía que el queso hacía rudos, es decir, volvía tonta a la gente. A los 6 años escuchó decir que había universidades y escuelas en las que se estudiaban las ciencias en México, y ni tarde ni perezosa rogó a su madre que le enviara a la ciudad para estudiar y cursar la universidad, y tenía solo 6 años. También se cuenta, y ella lo narra en la respuesta, que a los 4 años ella se cortaba el pelo cuando no atinaba a aprenderse la gramática bien, porque decía que no era posible que estuviera vestida una cabeza que estuviera tan desprovista de noticias. Entonces se cortaba entre 4 y 6 centímetros el pelo cuando no se podía aprender bien las cosas de memoria. Imagínese usted, ¿qué harían en Amecameca? ¿Qué harían en Nepantla? ¿Qué harían con esta niña que verdaderamente desbordaba todas las expectativas que se pueden tener acerca de una criatura de 8 años de edad? Al darse cuenta de su talento excepcional, lo lógico era mandarla a vivir con unos parientes acomodados de la Ciudad de México, donde es lógico pensar que fue allí donde empezó realmente su verdadera carrera de estudios solitarios.
En este sentido, Sor Juana siempre fue solitaria, autodidacta. Y yo creo que estos años que vivió cerca de sus parientes en México fueron años dedicados absolutamente a un casi estudio lleno de sacrificios. Estos deudos de Juana era una hermana de la madre de Juana, que se había casado con un hombre de mucho caudal de apellido Mata y que residían en la Ciudad de México. Entonces yo creo que el interés de la niña, y claro, ya todo el mundo en su familia, yo supongo que para entonces se habían dado cuenta de que la niña pues era realmente una niña muy especial. Su abuelo, con quien ella parece que había tenido pues mucha relación en cuanto a los libros que había leído en su biblioteca y todo eso, arreglaría la cuestión de que estos señores Mata la invitaran a ir a su casa. No estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho de que ella estaba ahí de arrimada. No puede ser, porque cuando ella, de allí, de la casa de los Mata, ella saltó como dama de honor de la virreina, es decir, saltó de la casa de los Mata al palacio virreinal. La virreina tuvo que conocer a Juana en alguna reunión social. Ya la niña, pues la sabiduría de la niña, pues se comentaba en la Ciudad de México. Y entonces estos virreyes pues se interesaron por esta niña prodigio, ¿no? Y la conocerían en más de una ocasión, en alguna situación de tipo social, así que a mí no me parece que eso va nada bien con la cuestión de arrimada, ¿no? Y eso pues decidió el futuro de Sor Juana. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Nos encontramos frente al Palacio Nacional de la Ciudad de México, otrora sede del Palacio Virreinal de la Nueva España. Aquí residió Juana de Asbaje entre los 16 y los 20 años de edad. Habiendo sorprendido a todos por la memoria y el conocimiento que tenía a tan corta edad, fue presentada a los nuevos virreyes, los marqueses de Mancera, a quienes conquistó de inmediato por su inteligencia y belleza. Se le abrieron así las puertas de la corte con título de muy querida de la señora virreina, doña Leonor Carreto, su primera protectora aristócrata. Octavio Paz nos dice que la corte novohispana era como la universidad y la iglesia, un centro de irradiación estética y cultural, y que sin ella no es posible comprender de todo la vida de Sor Juana. Existía propiamente en el Palacio Virreinal lo que llamaríamos una academia literaria. ¿Qué es una academia literaria? No una academia como la de nuestros días, una academia de la lengua, una academia de la historia, no. Academia en el sentido de la reunión periódica de un conjunto de personas cultas, poetas, historiadores, teólogos, etcétera, que se reunían precisamente para dar cada uno de ellos respuesta a algún asunto, a alguna pregunta. Concretamente, en la corte de los Mancera, esta academia tendría un carácter fundamentalmente poético o literario. Y ahí es donde se insertan, a mi juicio, la mayor parte de los sonetos y de las piezas literarias llamadas de amor y discreción, donde Sor Juana debate las contradicciones de la pasión de amor.
si es mejor la ausencia o los celos, qué se hace ante la situación de que uno esté enamorada o enamorado de quien no corresponde, en cambio de no corresponder a quien realmente le ama. Todo este tipo de preguntas, ingeniosas sin duda, forman parte de la vida literaria y social de este contexto tan refinado como es una corte real o en este caso virreinal. Todos participarían. El ideal del caballero y de la dama incluye la cultura literaria e incluye la capacidad de producirse verbalmente. Implica ser experto no solo en la danza o no solo en la guerra para los caballeros, sino también en la producción de discursos literarios. Y había ya muchísimos hombres de letras y, en fin, allí se sentía la literatura, la cultura en ese medio. Así que ella tuvo un buen caldo de cultivo en México. Cuando llegaron los virreyes de Mancera, los marqueses de Mancera, que estuvieron mucho tiempo en México, Sor Juana ya empezaba a ser conocida por la enorme memoria que tenía y por los conocimientos que además desplegaba. Entonces probablemente cuando debe haber tenido unos 12 años, no sé exactamente en qué fecha exactamente, la mandaron a la corte para formar parte del pues como en aquella época se decía como criada, pero era una especie como de dama de honor, al principio de baja categoría de la virreina, que muy rápidamente se hizo muy amiga de Sor Juana, porque era una mujer muy inteligente y Sor Juana era una niña brillantísima. Entonces ambas sostuvieron una relación muy importante y Sor Juana aprendió mucho con la virreina, ¿no? Y luego el saber que Sor Juana desplegó fue tan fundamental que el marqués de Mancera trató de demostrar que ese saber era un saber natural, pero al mismo tiempo cultivado, ¿no? Y él lo dice directamente en la anécdota que le cuenta 2 veces al padre Calleja. Entonces, Sor Juana es enfrentada a un grupo de 40 sabios extraordinarios en todas las materias que en aquella época eran fundamentales en la universidad y fuera de ella, porque también habla de los tertulios, es decir, de los aficionados que eran muy inteligentes, sabían mucho, pero no habían pasado por las aulas, y todos ellos en matemáticas, en filosofía, en retórica, en música, etcétera, le hicieron preguntas a Sor Juana. Y contesta el marqués que Sor Juana se desembarazó como un galón real frente a 40 chalupas. Y lo que se quería saber es que si esta sapiencia de ella era infusa o era adquirida. Y bueno, Sor Juana acredita las dos cosas, que por un lado tenía un enorme talento y por otro lado se había preparado. Devoró los libros de la biblioteca del abuelo. El abuelo ahí es una presencia muy importante y tiene una enorme pasión por el conocimiento. De alguna manera, el móvil de la vida de Sor Juana es el amor por el conocimiento, el amor por la verdad. Yo creo que en aquella época Sor Juana representaba estamos en el mundo barroco, ¿no? Y entonces pues todo lo raro, todo lo extraño fascina al hombre de la época. Encontrar una niña que es una niña sabia, que es como un avis rara, era como un timbre de orgullo también para los virreyes, ¿no? En ese momento podemos suponer que Sor Juana tiene que abandonar la corte, como que es el examen final, como que es una especie de examen no universitario, porque ella no pudo ir a la universidad, obviamente, porque las mujeres no iban a la universidad, pero es un examen que tiene valor universitario, aunque no tenga un grado, ¿no es cierto? Pero después de eso, Sor Juana tiene que decidirse, ¿qué tiene que hacer? ¿Irse al convento o casarse? Pese a que aquí en la corte la joven Juana gozó de los privilegios y la protección que le brindaban su excepcional ingenio y el título de muy querida de la señora virreina, su pasión por el estudio y su deseo de salvación, como ella misma cuenta, le encaminaron a los 21 años de edad a tomar el velo de novicia en el convento de Santa Paula de las Monjas Jerónimas.
Nos encontramos en el exconvento de Santa Paula o San Jerónimo, que en la actualidad alberga la Universidad del Claustro de Sor Juana. Aquí vivió Juana de Asbaje de los 20 a los 46 años de edad, es decir, 26 años, con el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. En este recinto escribió la mayor parte de su obra que incluye poesía, teatro y prosa. Este que ves. Sor Juana entra primero al convento de Carmelitas Descalzas, el que está en la Ciudad de México, San José, pero se queda 3 meses allí únicamente porque la regla es muy severa y ella es una niña bastante delicada de salud. Ella lo dice muy constantemente en sus obras, que es delicada de salud. Entonces, también lo repite el padre Calleja, se ve obligada a salir del convento, vuelve a la corte, está un tiempo otra vez en la corte, y en ese periodo se publica un soneto de Sor Juana, que publica en una colección de textos don Juan de Rivera, un probable pariente de Sor Juana, y entonces publica ella con el nombre de Juana de Azuaje. Muy recientemente se han hecho trabajos de investigación sobre el apellido de Sor Juana, que era, muchos dicen Asbaje, como decía Amado Nervo y muchos otros, pero un erudito poblano extraordinario se llama Salvador Cruz, un hombre muy serio, no es en absoluto escandaloso ni nada, lo conocemos poco, pero es un hombre de gran talento, investigador, etcétera. Descubrió que el apellido es Azuaje, que no hay posibilidades de decir Asbaje porque es un apellido vasco que es Azuaje. Entonces era doña Juana de Azuaje. Entonces ella publica su soneto con el nombre de Juana Inés de Azuaje. Ahí viene el Inés que se aparece, ¿no? Entonces, y después, al poco tiempo, que es el único soneto que ella publica con su nombre de soltera. Luego entra al convento y cambia de nombre y se llama Juana Inés de la Cruz en San Jerónimo, donde profesa en 1669. Dice la respuesta a Sor Filotea: ¿por qué entré al convento? Primero, porque mi vocación estudiosa no puedo realizarla en el mundo, en el siglo, es decir, siendo una mujer soltera, porque una mujer soltera, se decía entonces, de buena cara, es pared blanca en la cual todo necio quiere echar su borrón. De modo que no era el momento social e históricamente oportuno como para llevar una vida de soltería con libertad para el estudio y con libertad para construir su propio destino, como dije. Pero ¿cuál es la otra razón? La otra razón es que ella confiesa paladinamente, quiero decir, sin lugar a ambigüedades, que no tiene vocación para el matrimonio. Ella reconoce que su condición intelectual, su afán por el estudio, le impide no solo vivir soltera en el siglo, en el mundo, sino también le impide casarse. Y la tercera razón, una razón que para la época es bien importante y que debemos conceptuarla como tal desde una perspectiva histórica oportuna, la salvación de su alma. Era muy difícil que se casara porque no tenía mucho dinero, no tenía dote, y además a ella no le interesaba casarse porque, según las circunstancias del matrimonio en aquella época, Sor Juana jamás hubiera podido escribir, porque hubiera estado totalmente determinada por el marido y por, pues también la vida familiar. Ella tenía una negación total para el matrimonio, y lo dice así, clarísimamente, dice, por la negación que yo tenía al matrimonio. Y claro, esa era la única manera. Como los monjes de la época y los monjes de la Edad Media, ¿no? Sor Juana opta por el convento como una forma de procurar garantizar su vocación al conocimiento, de acceder a él sin las presiones de una sociedad que hubiera visto mal la soledad. Su vida en el convento sería la ordinaria vida de cualquier monja de la época. Evidentemente tendría varios momentos de la jornada que dedicarles a los oficios divinos. Otros momentos que tendría que dedicar, como sus demás compañeras, a la meditación, es decir, a la meditación solitaria sobre sus propios pecados, sobre su destino religioso. Y luego sus momentos de esparcimiento, sus momentos en que ella precisamente podía dedicarlos a leer y a escribir. A no ser, como dice la misma Sor Juana, que en el momento en que ella quería concentrarse en su estudio o en su trabajo literario, no llegara alguna hermana
a darle quejas de lo que le habían hecho otras, y entonces tenía que distraerse un poco en este mundo de quizás inocentes chismes, que sin duda ninguna también es plato ordinario en un convento de monjas. También ella se queja de que llegaban a interrumpirla sus hermanas o las donadas o las sirvientas o las esclavas, porque muchas veces le pedían a ella que dirimiera los conflictos que se suscitaban entre unas y otras. Además, hay que acordarnos que Sor Juana fue la contadora del convento y parece que era una mujer muy hábil y que en la época incluso ella permitió que floreciera el convento desde el punto de vista económico. Si bien ella no tenía dinero cuando entró, incluso una persona tuvo que dar el donativo para entrar al convento, que en la época eran 3,000 pesos, que era mucho dinero. Entonces, un donante dio esta ayuda gracias al confesor, a Núñez de Miranda. Y bueno, a pesar de que ella no contaba con recursos propios, al final de su vida se sabía que contaba con alhajas y con una renta y con 2,000 pesos, en fin, que fue haciéndose de su patrimonio, ¿no? Y bueno, Sor Juana al final de su vida contaba con una biblioteca, bueno, al final de su vida no, en 1693 con una biblioteca donde hay también discusión. Hay gente que dice que esta biblioteca tenía 4,000 volúmenes. Hay gente que dice que no, que eran 400. Y bueno, Octavio Paz dice que han de haber sido entre 1,500 y 2,500 volúmenes. Tenía instrumentos de música, tenía sus instrumentos astronómicos, y todo esto lo tenía en su celda, porque las celdas del convento no eran las celdas como las que nosotros tenemos idea, eran habitaciones de 2 pisos. Incluso tenemos algunos documentos de Sor Juana en donde ella afirma que se le da o que se les vende o se les renta a las monjas la celda con sus altos y sus bajos, la parte alta y la parte baja. Cada celda tenía su recámara, una pequeña recepción, su cocina, su baño y todavía aquí podemos ver estas tinas maravillosas con azulejos donde las monjas se bañaban, con agua caliente y todo, ¿no? Entonces la vida en el convento era una vida agradable, era una vida de posibilidad, en todo caso para Sor Juana, de conocimiento y claro, con los conflictos propios de cualquier sociedad cerrada. Perfilada ya como un genio de la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz comienza hacia 1680 la etapa más productiva de su trayectoria en las letras, la de mayor madurez, pero simultáneamente la de mayor polémica y controversia. Por esos días llegaron a la Nueva España nuevos virreyes, los marqueses de la Laguna. Curiosamente, Sor Juana nunca escribió por decisión propia, ni con la finalidad de ser publicada, con la excepción de un solo poema. Tienes libros espléndidos. Regalos de amigos, señora. Lo que se publica primeramente de Sor Juana ya en un volumen compacto es, como usted sabe muy bien, la llamada inundación castálida. Es decir, el derramamiento incontenible de las aguas de la fuente de la poesía, que eso es lo que quiere decir inundación castálida. Este libro aparece en España, en Madrid, en 1689 y ha sido auspiciado precisamente por la Marquesa de la Laguna. Ella por título propio era condesa de Paredes, además de Marquesa de la Laguna por su matrimonio. Y se hizo muy amiga de Sor Juana, la valoraba mucho y se debe a ella la publicación de Inundación Castálida. Así que aquí vemos cómo una mujer que admira a otra se preocupa y saca su obra. Ahora, Sor Juana escribe dentro de una tradición cortesana en donde el poeta tiene su musa. Sor Juana es una mujer y evidentemente la musa es la condesa de Paredes en un momento dado, aunque también es la condesa de Galvez, también la marquesa de Mancera, etcétera, varias musas, pero fundamentalmente es la Elisi o María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, que era la condesa de Paredes.
con la cual, insisto, tenía una amistad extraordinariamente profunda y que además fue una generosidad infinita con la monja. Entonces ella le dedica una gran parte de su poesía cortesana. Pero yo pienso que no es demasiado importante si era su amiga o era su amante, cosa que no podía ser definitivamente, que hubiera habido un sentimiento amoroso muy particular. Yo creo que había un sentimiento de gran afecto muy importante y que Sor Juana, dentro del canon de la poesía cortesana, escribió una serie de versos que respondían a los versos que un amante le escribía a una amada, ¿no? Como ella es poeta, mujer, pues utiliza ese canon. Eso puede ser una explicación. Ella tuvo una fama enorme en España, pero grandísima. Es decir, la cantidad de ediciones de cada tomo antiguo de Sor Juana es impresionante. El Primero Sueño es un poema, es decir, es una composición poética de gran complejidad. Complejidad en la forma y complejidad en el contenido. Esa es la obra magna de Sor Juana. Es un poema de casi 1000 versos de tipo filosófico-científico. Y claro, esto es algo que hay que hacer notar. En la literatura española del siglo de oro no hay absolutamente nada comparado a este poema. Es el alma humana la que Sor Juana sitúa en el centro de su interés en cuanto a aventura del conocimiento. ¿Conocer qué? Conocer el universo creado, conocer las leyes que lo rigen, pero no solo el universo mundo, el pequeño universo humano, conocerse a sí mismo, que es el lema de la filosofía antigua y clásica. La protagonista es el alma, un personaje sin sexo, totalmente asexual, que va en una aventura en busca del saber y que fracasa, pero que, porque el entendimiento humano es limitado y no puede captarlo todo, ¿no? Pero que ella convierte ese fracaso en victoria, porque saca una lección y nos dice que no importa que fracasemos, porque lo importante es el intento, el esfuerzo que uno haga por conseguir lo que uno desea. Pero la última palabra del poema se cierra con dejando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta, lo cual quiere decir, es una mujer la que ha dicho todo esto, ¿no? Así que es una defensa también del derecho que tenía la mujer a la intelectualidad. El derecho que ella defendía para ella y para todas las mujeres. Tanto los textos teológicos como los filosóficos, como la misma poesía, no son meras especulaciones abstractas, sino reflejan justamente la vida misma de Sor Juana. Y hay que hacer mucho hincapié en esta relación entre la vida y el pensamiento en Sor Juana. Recientemente se hizo la presentación de la Carta Atenagórica en una edición facsímil y en el estudio preliminar Elías Trabulce menciona que existe una carta en la época dirigida al obispo de Puebla de una monja, Serafina de Cristo, contemporánea de Sor Juana, en la cual Serafina de Cristo explica que la Carta Atenagórica no estaba referida meramente a la pugna con el jesuita Vieira sobre cuáles eran los mayores favores de Cristo, sino a la pugna que tiene Sor Juana con su confesor. Bueno, Elías Trabulce de alguna manera demuestra que esta Serafina de Cristo es la misma Sor Juana, que con un enorme humor, porque si algo tiene Sor Juana es verdaderamente esta capacidad irónica, con un enorme humor hace burla
de todo esto y reconoce que la intención última de la carta atenagórica era justamente una defensa de Sor Juana contra el confesor para que ella pudiera seguir conociendo, para que ella pudiera seguir escribiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que recalcar es justamente esta unión entre vida y pensamiento de Sor Juana. Sor Juana, evidentemente, lo que más le interesa, como ella dice, es saber. Pero Sor Juana era un personaje muy particular porque se presentaba como alguien a quien los desafíos le importaban muchísimo. Sor Juana se enfrenta a todas las grandes figuras de su época y con todas esas grandes figuras puede, ¿no? Es decir, se enfrenta a los gigantes, como se decía en su tiempo, y no queda como enana, sino como gigante. Es decir, se enfrenta a Góngora con el sueño, se enfrenta al padre Vieira, que en realidad es Núñez de Miranda, en la carta atenagórica, se enfrenta al discurso hagiográfico tal y como lo utilizan las monjas de su tiempo, pero lo trasciende haciendo un discurso de tipo, pues en una cierta medida biográfico, pero también científico y de un manifiesto antes de que esto existiera, de una mujer que quería pedir el derecho, que quería luchar por el derecho de las mujeres para aprender y para enseñar. ¿Por qué renuncia a seguir escribiendo? ¿Por qué regala sus libros para que sean vendidos y del producto se ayude a los menesterosos? ¿Por qué deja de leer? ¿Por qué deja de escribir? ¿Por qué parece que se sacrifica a sí misma? Primero, mediante los castigos, tanto psicológicos como físicos, que implicaba una situación de crisis religiosa. Y segundo, algo que algunos han considerado casi como voluntad para el suicidio, dejarse infectar por la peste que invadía la ciudad y su convento. Esto ha sido muy controvertido. Siempre tendremos, o por lo menos hasta ahora, tenemos dos vertientes extremas. De un lado los críticos, católicos, militantes, que quieren ver en Sor Juana una vocación, una determinación por alcanzar la santidad. Desde el punto crítico opuesto, desde el punto de vista de la crítica liberal y anticlerical, los últimos años de Sor Juana serían el resultado fatal de una persecución por parte de la misma jerarquía eclesiástica. Yo no creo que Sor Juana fue una mujer que se aterrorizara, porque toda su vida tuvo quien la atacó y quien la apoyó. Y ella estaba acostumbrada a esa lucha, es decir, a defenderse como mujer escritora, a defender sus derechos. ¿Por qué pensamos que a última hora iba a tener tanto terror? No, yo no creo eso. Yo sí creo que decidió hacer las cosas de ese modo, presionada por las circunstancias, sí, pero no porque estuviera aterrorizada. Yo encontraría la respuesta en el justo medio. No olvidemos que Sor Juana es religiosa, que tiene una vida religiosa, una profesión religiosa, y que esa profesión la vincula con lo sagrado. Y que es deber de toda monja procurar ser una perfecta esposa de Cristo y por tanto estar cerca de la bienandanza, cerca de la santidad. Por otra parte, no es menos cierto que fue perseguida, que fue censurada, que se le reprochó su vocación por la literatura profana. Y yo creo que Sor Juana pasó unos cuantos años, a partir de 1693, en que fue de maduración interior de su propia idea de su destino como monja y como mujer. El recinto sepulcral de Sor Juana fue hallado no hace mucho tiempo por el antropólogo físico Arturo Romano Pacheco, aquí en el exconvento de San Jerónimo, donde aún se conserva. Como se conserva también su espíritu indomable, similar al de aquellas mujeres que tanto admiró, Santa Catarina de Alejandría, Santa Paula y Santa Teresa de Ávila, entre muchas más.
Como ellas, legó al mundo obras relucientes y una apasionada revaloración de la mujer en los campos del conocimiento y de la libertad de pensamiento. Todos los sorjuanistas nos podemos sentir muy satisfechos de ver que la obra de Sor Juana, que realmente es una maestra y que su obra está a la altura de la de Góngora, de la de Lope de Vega, de la de Calderón, la de los grandes del siglo de oro español, pues por fin haya llegado a más personas, ¿no? Porque se ve un interés, y claro, el interés de Sor Juana es mayor porque hay esa dimensión femenina que no se halla en los poetas de la época. Lo que ella nos deja es justamente este ímpetu, ¿no? De que, bueno, sabemos que no podemos alcanzar la totalidad de las cosas, sabemos que no podemos hacer de este mundo un mundo perfecto, pero vale la pena luchar, vale la pena hacer el camino, vale la pena dar la batalla, ¿no? Si alguna lección deja, y yo creo que son muchas, es que justamente tenemos en Sor Juana el mayor ejemplo del logro de un destino para la mujer, de un destino noble, pero no como un enfrentamiento brutal, no como un enfrentamiento radical, sino como una manera de ir llevando a cabo este proyecto sin renunciar a él, pero también sin enfrentarse de una manera radical, frontal, con la sociedad de su época. Sor Juana fue una religiosa, yo creo que lo fue, una buena religiosa, yo creo que fue católica, pero al mismo tiempo es una mujer que pensó que lo más extraordinario que podía tener el ser humano era su albedrío y su entendimiento, es decir, su inteligencia. Y Sor Juana peleó porque se reconociera que la inteligencia podía darse tanto en los hombres como en las mujeres, que había hombres y mujeres necios y que había hombres y mujeres muy inteligentes y que no dependía del sexo la inteligencia, aunque constantemente a ella se le reprochaba o se le admiraba que pudiera ser tan extraordinaria escritora siendo mujer. No hay texto que se hable de Sor Juana, de sus contemporáneos, en donde no planteen el asombro que les da que sea mujer y que sea además autodidacta, y muchos también dicen que sea novohispana. ¿Cómo es posible que nacida en México, siendo mujer y siendo autodidacta, hubiera podido ser tan grandiosa como fue? Entonces yo creo que lo más importante que se puede decir respecto a la preocupación de Sor Juana es el hecho de que trató de que se demostrara o que se permitiera que cualquier mujer inteligente pudiese destacar en las letras y en las ciencias como cualquier hombre inteligente. Sor Juana, la poetisa, la filósofa, la teóloga, la humanista, la cortesana, la religiosa, la mujer. En cada dimensión de su vida, esta extraordinaria mujer mexicana gozó y padeció de ese amoroso tormento que fue su pasión por el saber, iluminándonos e inspirándonos a todos los que nos acercamos a ella. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Ha sido una presentación de CNI.